Buenos días, queridas hermanas, y también a los hermanos que se están conectando a través de la plataforma en Facebook. Shabbat Shalom. Hoy hemos movido un poquito el tiempo del estudio en virtud de algunas actividades que se realizarán en el transcurso del día, así que les agradezco su comprensión y también su compañía en este momento. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe. Papá, te damos gracias por el privilegio de poder pronunciar tu nombre, por saber que tú eres Yeshua, que tú moriste por nosotros, y confesar que no hay Dios fuera de ti, en los cielos o en la tierra, y que solo en ti hay salvación. Gracias te damos por la oportunidad de entrar a tu presencia a través de nuestras oraciones y por la confianza que tenemos de que tú nos estás escuchando, Señor. Gracias por este nuevo día de vida que has puesto en cada uno de los hermanos alrededor del mundo. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí con muchas enseñanzas. Tu Torah no ha escaseado, tu instrucción no ha faltado y nuestro corazón se ha renovado. En caídas y en errores, Señor, tu misericordia ha estado de pie con nosotros para sustentarnos y para guiarnos hacia tu buen fin, que es la vida eterna. Te pido, Señor, esta mañana que tengas misericordia de nosotros y nos permitas entender un poco más de los misterios y de aquellas cosas que a causa de los dogmas de los hombres nos han alejado de la verdad, Señor. Como siempre sea tu Espíritu el que nos ayude a seguir tu verdad y no las emociones o la sabiduría humana, Señor. Ayúdanos a discernir lo que estamos leyendo y a la luz de tu palabra, Señor, que sea resplandeciente y nos lleve a la libertad, porque eso hace la verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Todo esto te lo pido con tu nombre, Yeshua. Amén. Buenos días nuevamente, los hermanos que recién se unieron. Hoy tenemos un estudio muy importante. Es el último Shabbat antes de Pesach y tiene un nombre especial. Se lo llama Shabbat Agadol. Y esto pues se lo puede traducir de dos maneras. En primer lugar, como el gran Shabbat o el Shabbat del Grande, ¿sí? Y pues he puesto el versículo para esta semana que dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo seré levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es lo que dijo el Señor antes de su muerte, y ya que estamos próximos a recordarla, pues es importante que vayamos poniéndonos en ese sentir. Hoy es 27 de marzo del 2021. En el calendario hebreo es 13 de Aviv del 5781. Hoy vamos a estar pausando la lectura normal que hacemos de Moisés y los profetas debido a la necesidad o de pronto a la importancia que hay en este momento en la congregación de explicar por qué hemos realizado las modificaciones en el calendario, ¿sí? Y como se dijo en la reunión, su debido sustento para que no parezca que estamos siguiendo tradiciones de hombres o que pues, simplemente nos hemos desviado del camino. Vamos en esta reunión a procurar estudiar las diferentes aristas que hay alrededor del calendario, de modo que todos podamos estar claros y tener el mismo sentir. Y sobre todo que no reine en nosotros la duda, la incertidumbre, sino que en toda paz podamos guardar las citas del Señor. Antes de iniciar, no sé si hay alguna pregunta respecto a la porción de la semana anterior que pasamos la grabación del anterior año. No pude estar presente, no sé si algo quedó suelto. Sería un buen momento para poder eh, platicarlo. Bueno, si alguien se anima, enhorabuena. Hasta eso, recalcar que
Lo visto respecto al tema sacrificial no quiere decir en ningún momento que estamos buscando restablecer los mismos. No quiere decir que tenemos que matar animales, que eso quede muy claro. Lo hacemos con un fin instructivo nada más. Es necesario que conozcamos aquellas cuestiones del libro de Levítico, porque a pesar de que el sacerdocio levítico fue abolido como tal, hay cuestiones que aún siguen en pie. Por ejemplo, el tema de la alimentación está en el libro del Levítico, y no vamos a decir que ahora ya no nos compete, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay que estudiar con lupa, haciendo las debidas acepciones del caso cuando se requiera, y cuando no, pues seguir adelante. Bien, si todo ha quedado claro, vamos a empezar con el estudio. Ya. Como habrán notado, hoy alrededor de todo el mundo, generalmente, están celebrando el 14 de Aviv, que es el día en el que se inmolaba el cordero. Y tal vez ustedes se preguntan por qué nosotros como congregación hemos decidido dar un paso al costado de este día y moverlo para mañana. ¿Bajo qué criterio? Lo hablamos en la reunión, dijimos que íbamos a hacer este cambio debido a cuestiones escriturales, y ha llegado el momento de aclararlo. Les pido que las preguntas las pueden hacer en cualquier momento. Puede ser un tema que quizá genere un poco de confusión, controversia, pero el punto es que lo podamos aclarar, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos centramos en el calendario hebreo? Vamos a hacer un preámbulo desde lo más sencillo, o digamos de lo más elemental, y finalmente vamos a desencadenar el punto, ¿sí? Todas las citas de Dios, todos los eventos que narra la Escritura se han dado en base al calendario hebreo y no al grecorromano que tenemos hoy en día. Sí, eso es importante. Saber que los meses, que cuando dice primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, no se está refiriendo a enero, febrero, marzo, abril, etcétera, sino que el calendario hebreo tiene en sí mismo días, meses y modo de contabilizarlos, que son diferentes a lo que llevamos hoy en día. Y esto pues nos puede hacer cambiar el modo con el que leemos la escritura. Y por ejemplo, es lo que pasa con el día de reposo. Dice, el séptimo día es de reposo. Entonces, si cualquiera, o si leíamos antes, a primera vista, decíamos que era el domingo. Fue luego, con el pasar del tiempo, que el Señor nos reveló que el séptimo día era el Shabbat, que no tenía nada que ver con el domingo. Y bueno, lo mismo va pasando con los meses. ¿Ya? En el transcurso de la historia, hay dos calendarios vigentes dentro de lo que se conoce como calendario hebreo. Dos que guían y norman el, el paso del tiempo, ¿sí? Por un lado tenemos el calendario rabínico, que es el más conocido, el más común, el que si pudieron adquirirlo, pues lo tenemos en casa, por el que nos hemos venido guiando, y en otro lugar tenemos el calendario caraíta. Diferencias entre uno y otro vamos a explicarlas a continuación. Y quiero citar aquí Romanos 14:5. Dice, uno hace diferencia de un día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente seguro en su propia mente. Más allá de esto, hablar de que, como suelen decir, todos los días son reposo, el Señor no se refiere a uno solo, etcétera, etcétera, pues está hablando de estas divergencias que ya existían en ese momento sobre los criterios para establecer qué día era el correcto, para establecer los meses o para establecer la Pascua, ¿sí? Nadie podía decir, yo quiero que hoy sea Pascua, y pues ese día era, ¿no? Sino que obedecían a varios criterios y que de pronto podían caer en la subjetividad de cada persona. Y básicamente ese es el conflicto que hay entre estos dos calendarios, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Primero con los días en la Biblia. Recordemos cómo se cuentan los días en la Biblia. Si vamos a Génesis 1:5, con el permiso de ustedes, quizá ya está muy claro este tema, pero como dije antes, voy a hacer el contexto para que todo quede abarcado en este video.
y Dios permita sirva para personas que recién se están incluyendo. ¿Cómo es la manera de contar los días en la Biblia? Génesis 1:5 nos dice lo siguiente: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y aquí viene la clave: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? No empieza diciendo como en nuestro calendario común, y fue el día y la noche, sino al contrario empieza, fue la tarde y la mañana. ¿Qué nos está dando una primera pista? De que los días empiezan por la tarde. Pero supongamos que esto no es claro, que es una acepción, que alguien puede decir, pero es que es Dios hablando de la creación, no estaban fijos los tiempos, etcétera, etcétera, cualquier argumento. Vamos a reforzarlo con Levítico 23, versículo 32. Dice: día de reposo será a ustedes, y afligirán sus gargantas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarán su reposo. ¿Sí? Entonces está marcando el inicio y el fin. ¿Cuándo? En la tarde. No cabe ninguna interpretación, como tienen en pantalla. De tarde a tarde comienzan los días, y aquí Levítico 23 y tanto Génesis 1, pues marcan el testimonio, y así ha sido desde el inicio de los tiempos. ¿Ok? Posteriormente, con la inclusión del calendario que hoy manejamos, pues nos resulta un poco dificultoso al inicio acostumbrarnos a este cambio horario, y pues nos lleva a confusión. De todas maneras, ahora imaginemos que viene el argumento: no, es que eso es judío, eso está abolido ya, ahora hay que contar los días como venimos contando, y todos los argumentos que quieran. Pues bueno, vamos a ver el testimonio del Evangelio, de que de igual manera, pues no representó ni un cambio, sino que lo afirma. Marcos capítulo 15, versículo 42, nos dice lo siguiente, hablando sobre la muerte de nuestro Mesías: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, pues ¿qué nos está diciendo? Que cuando llegaba la noche era porque estaba próximo a iniciar el día, lo que está en el texto literalmente. Pero no nos está diciendo que el día iniciaba con la mañana, sino al atardecer, lo dicho anteriormente. Y lo vamos a finalmente a remarcar en Lucas 23, versículos 43, 44. Desde el 44, perdón. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora no debemos que pensar que esto se refiere a las 6 y a las 9 de la noche respectivamente, sino a las siguientes horas, desde el mediodía, que es la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena. Esas horas se está refiriendo en el versículo 44, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. De ese modo se contabilizaban las horas en aquel entonces. Entonces nos dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, que fue cuando Jesús murió. Y si avanzamos hasta el versículo 54, nos dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Quiere decir que entre las 4, las 5 y las 6 era aquella víspera del día de reposo. ¿Ok? Y entendemos pues ya que no se está refiriendo al reposo semanal, sino al reposo de la fiesta. ¿Sí? Porque si no, pues caemos en el error de la religión católica, que pues dice que el Señor murió viernes y resucitó domingo. Pero no, entendemos que esto se refiere al Shabbat de la fiesta, del primer día de panes sin levadura. De todos modos, a donde quiero llegar es a la manera de contar los días, los argumentos. Esto es para que todos también podamos dar defensa de lo que vamos aprendiendo, y no solo digamos, es que escuché por ahí y luego, pero ¿por qué? Pues no sepamos qué decir. Entonces vamos tomando fuerza, ¿sí? Todo se defiende con la Biblia, no hay necesidad de recurrir a más, sino que, como ven, los versículos van respondiendo la instrucción del Padre. Entonces, bueno, empezando por los días, de tarde a mañana. Por eso iniciamos el Shabbat a las 6 de la tarde y lo terminamos al atardecer. ¿Listo? Vamos a avanzar. Ahora, ¿cuántos días tiene la semana bíblica? Sí. Vamos a abrir Éxodo 20,
versículo 9 al 10. Aunque pareciera muy obvio, eh, hay posturas, hay algunas doctrinas de las cuales he escuchado ligeramente que quieren instruir de alguna manera que la semana tiene 8 días de acuerdo a la fase de la luna, ¿sí? Y entonces empiezan a hacer unos cálculos medios extraños. Entonces, en base a eso, recalcar cuántos días tiene la semana bíblica. Éxodo capítulo 20, versículo 9 nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más del séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas obra en él. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hasta el séptimo llegaba el conteo y se reiniciaba el primero. Vamos a volver a Levítico, vamos a avanzar a Levítico 23, 15, 17. Nuevamente, por si alguien dice, no, es que esto es una excepción o tantas cosas. Se escuchan tantas cosas en el mundo de las raíces hebreas, tantas a veces conjeturas, tantas invenciones y que pueden llegar a confundir. Entonces, dice en el versículo 5, y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del día de reposo contarán 50 días. Entonces, ¿qué nos quiere decir cuántos son esos 7 semanas cumplidas? Son 49 días. Es un refuerzo para entender que la semana bíblica siempre ha tenido 7 días. Y aunque en ocasiones, como hemos leído, allá en Levítico 23 nos habla del día octavo, en esta porción mismo nos habla del sacrificio que tenía que realizar Aarón después de 8 días. Aunque se menciona el día octavo, sus connotaciones son distintas y no tienen nada que ver con el modo de llevar los días de la semana. Hay que estar claros en eso. 7 días son los que transcurren y después de eso se reinicia el conteo. Simple, sencillo, nada más que eso. Avanzamos y aquí empezamos ya un poquito a adentrarnos ya en el tema. Respecto a los meses y a los años. En Génesis 1, versículo 14, Dios establece lo siguiente. Dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para citas y para días y para años. Es importante que dice citas, porque en nuestras traducciones tenemos la palabra estaciones. Sin embargo, esta palabrita citas es la misma que aparece en Levítico 23 para hablar de las fiestas o de sus convocatorias. ¿Ya? Entonces, estas lumbreras, que son el sol y la luna, las estableció para esos fines, para dar señales, para separar sus citas, para anunciarlas, para contabilizar los días y para hacer lo respectivo con los años. Entonces, ¿desde qué registro en la Biblia? Desde la evidencia más antigua, se tiene conocimiento de que se usa un calendario lunar para el conteo de los meses y, por supuesto, de los años, ¿ya? Y esto también lo podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, la palabra hebrea que se traduce como luna, la cual es yeraj, es intercambiable con la palabra Hodesh, que significa luna nueva o mes. ¿Qué es lo importante? Que estas palabras, a veces a Yerach, siendo luna, lo traducen como mes, y a Hodesh, siendo mes, lo traducen como luna nueva. Esto no es ningún error, sino que muestra el sustento para entender que los años y los meses se cuentan de acuerdo a la fase lunar. Y vamos a abrir Éxodo 2:2, por ejemplo. Dice Éxodo 2:2, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 lunas. Literalmente dice 3 lunas. Y es lo que les estoy contando. A veces traducen una palabra como meses y otras veces como luna. Aquí aparece la palabra yeraj. Y si tienen el diccionario Strong, pues lo podrán constatar ustedes mismos. Entonces, literalmente dice que le tuvo escondido por 3 lunas. Ahora vamos a avanzar a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 37. En el cuarto año, en la luna de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor. En la luna de Sif, ¿qué es Sif?
Es el nombre del segundo mes en el calendario hebreo, ¿de acuerdo? Entonces, no está diciendo directamente en el mes, pero se entiende que la luna de Sib se está refiriendo a aquel periodo comprendido respecto a la fase lunar. Ahora, ¿dónde entendemos que las dos son intercambiables? Como siempre hemos dicho, la Biblia es nuestro diccionario. En el versículo 38 del mismo capítulo y del mismo libro dice lo siguiente: y en el 11º año, en el mes o en la luna de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿Qué quiero anotar? Aunque en ambas dice mes, al principio aparece la palabra Yerach y después la palabra Jodesh. Y pues bueno, ¿qué nos da a notar esto? Que el mes siempre ha empezado con la aparición de la luna y por eso decimos Rosh Hodesh, la cabeza de la luna nueva. El Jodesh hace alusión a la fotografía que tienen aquí en pantalla, a la luna creciente, a la, como decimos vulgarmente, a la uñita de la luna, lo que se avanza a ver. Entonces el pueblo de Israel, que contaba los días de tarde a tarde, se basaba en la aparición de la luna para declarar el inicio de los meses y pues esto fue el propósito por lo cual Dios creó estas lumbreras. Listo, avanzamos. ¿Cuál es el problema con el calendario lunar? Y no tanto problema, sino pues el desajuste. El ciclo solar, que es el por el cual nos regimos, como ustedes saben, consta de 365 días, con punto 24. Y por eso es que cada 4 años se le añade un día a febrero para compensar ese día extra que se aumenta, ¿ya? Pero bueno, el calendario solar tiene 365 días. ¿Cuál es el problema? Que el calendario lunar apenas consta de 354 días, ¿sí? Entonces, la diferencia entre uno y otro son 11 días. Y eso ténganlo en mente, porque vamos a analizarlo después. Hay que entender algo más. Como ustedes saben, estamos en el mes de Aviv. Su nombre bíblico es Aviv, o el nombre después traído de Babilonia es Nisan. Pero, ¿qué significa Aviv? Nos hemos preguntado de pronto, ¿o qué entendemos por Aviv? ¿Por qué se llama Aviv? Aviv es la palabra usada para referirse al grano tierno, como tiene en pantalla, verduzco y que apenas está creciendo. Y lo tienen allí en pantalla. No está maduro, pero ya ha aparecido. ¿De dónde sacamos esta definición? Vamos a ir a Éxodo 9, capítulo 31. 9, versículo 31, perdón. Nos dice lo siguiente, hablando de las plagas que cayeron en Egipto. El lino, pues, y la cebada fueron destrozadas, porque la cebada estaba ya, el aviv, ahí aparece la palabra aviv, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba empezando a brotar ya la cebada, y como tienen en la foto, estaba ya espigada, estaba verde, estaba en proceso de maduración y fue destrozada por la plaga. Allí utiliza la palabra aviv. Ahora vamos a Levítico 2, 14. Dice lo siguiente: si ofrecieran al Señor ofrenda de primeros frutos, tostarán al fuego nuevamente el aviv, las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerán como ofrenda de sus primeros frutos. ¿Ya? Entonces, el mes de Aviv se llama así porque en este mes empieza a manifestarse esto en las cosechas en Israel. ¿Ya? No es un nombre al azar, sino que viene de este significado. Es un tecnicismo para referirse a las cosechas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en lo que estamos diciendo? Como les decía, hay un desfase. El año lunar consta de 354 días. Esto nos da aproximadamente más o menos a 29 días por mes, mientras que el año solar dura 365 días y como ya bien sabemos, tiene 30 a 31 días al mes.
Dijimos antes que esto produce un desfase de 11 días por año. Si es que al pasar 9 años, seguimos así, nada más por seguir, habría un desfase de 3 meses. ¿Sí? Repito, al pasar 9 años, estos 11 días ya no serían solamente 11 días, sino que serían 3 meses. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque el mes de Aviv ya no caería en primavera. Y esto, ¿por qué es aún más problemático? ¿Por qué es problemático este desfase que hay en el calendario hebreo con el calendario solar? No sé si me están entendiendo. Repito la idea. El año lunar tiene 354 días, el solar 365 días. Tenemos un desfase de 11 días por año. Al pasar 9 años, estos 11 días se convertirían en 3 meses. ¿Qué significaría esto? Que la primavera caería más o menos, así para hacernos una idea, en agosto, ¿ya? De acuerdo al año lunar. ¿Y por qué representa esto un problema? Deuteronomio 16, versículo 1. Dice lo siguiente: guardarán el mes del Aviv. ¿Por qué digo del Aviv? Para que lo entendemos como un concepto y como que el Señor estaba esperando esta manifestación para que inicie ese mes. Entonces guardarán el mes de la espiga verde y harán Pascua al Señor, porque en el mes de la espiga verde el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche, en la primavera. Entonces, si es que se continuara con este desfase, sería un total revolticio, porque ya no celebraríamos Pascua en primavera, sino podríamos estarla celebrando en invierno o en otoño, y ya no estaríamos cumpliendo el mandamiento. Ahora, antes de llegar a la solución que ya la tienen en pantalla, tenemos que saber que bíblicamente también la palabra nos indica que el calendario hebreo tiene 12 meses. Vamos a abrir Primera de Reyes 4:7. Y dice lo siguiente, Primera de Reyes capítulo 4, versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, si cada uno estaba obligado y eran 12, quiere decir que había 12 turnos. Y esto, ¿qué nos da a entender? Que había 12 meses. Entonces, ¿cuál es la solución que se propusieron para resolver este desfase que había? Es añadir un mes más cada 3 años al calendario hebreo para solucionar este problema. Y es por eso que cada 3 años aproximadamente, este calendario hebreo de 12 meses se convierte en uno de 13, con el fin de solucionar esta, eh, esta inconcordancia de días, con el fin de que la primavera siga siendo primavera todos los años. ¿Sí? ¿Por qué cada 3 años? Porque 11 por 3 da 33 días. Eso se convierte en un mes con 4 días. ¿Sí? Y eso es lo que viene a llenar este mes que se suele llamar, se llama, perdón, Adar 2. ¿Sí? Es un 13º mes para solucionar esto. Ahora, que también es importante eh, señalar que solo 4 meses en el calendario hebreo, solo el nombre de 4 meses, perdón, solo el nombre de 4 meses en la Biblia se registran con nombre original hebreo. Ellos son el primero y el segundo, Aviv y Siv, y el séptimo y el octavo, Etanim y Bul. Al resto de los 12 meses se los conoce con nombres traídos de Babilonia, después de la cautividad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir a Nehemías capítulo 2, versículo 1. Si alguien me puede ayudar con la lectura, sería bueno. Shalom, Carlitos.
Silvita. Dice así la palabra. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Hasta ahí? Hasta ahí, Silvita. Gracias. ¿Qué quiero dar a notar? Es que hoy en día mucho se predica, bueno, no mucho, pero hay cierta intención o idea de que si tú dices Nisan en vez de Aviv, estás promoviendo el paganismo, o estás pecando, o no has leído la escritura, o eres un hereje, o cosas por el estilo. Lo mismo que pasa con el nombre de nuestro Señor, ¿no? Y ya pues en ciertos movimientos de raíces ya no se puede decir Jesucristo porque ya se está invocando a un burro, no se puede decir Dios porque ya te está refiriendo a Zeus, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con los meses. No puedes decir Nisan porque ya estás paganizando la Biblia. ¿Qué quiero dar a notar con esto? Que Nehemías no dejaba de ser Nehemías por decir Nisan, ni se le caía la lengua ni estaba ofendiendo a Dios por decir Nisan en vez de Aviv. Y lo mismo pasa con nosotros y es para que tengamos cuidado. El hecho de ir aprendiendo más palabras en hebreo, más o menos, o ir incorporando un poquito más de conocimiento a nuestro dialecto, no quiere decir que el español esté errado. Con sus debidas, por supuesto, correcciones, ¿no? Pero no podemos empezar a satanizar el español, ni por ejemplo el nombre babilónico de los meses, ¿sí? Pues Nehemías no le pasó nada y en el resto del libro se sigue refiriendo a varios meses con el nombre que se les otorgó después de la cautividad, ¿ya? Entonces, eso quería aprovechar para señalar. Repito, en la palabra, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, solo hay el nombre de 4 meses bíblicos, en hebreo original. El resto, como Nisan, es después de la cautividad, ¿ya? Entonces decíamos que para solucionar el desfase del calendario lunar con el solar se añadía un mes más. Ahora, ¿esto en base a qué se lo hacía? Pues los judíos de aquella época el- establecieron algo en el Talmud. Establecieron 3 señales, ¿sí? En 3 lugares diferentes. En Judea, en Galilea, déjenme buscar el otro nombre, tengo por aquí, sí, y en el Jordán. ¿Qué señales se tenían que manifestar? Tenía que verse la espiga verde, tenían que verse los primeros frutos y tenían que verse las estaciones, ¿sí? Es decir, no, aunque hubiera estado una espiga en invierno, no podían declarar Aviv. Entonces, los sabios de aquella época se reunían, analizaban el contexto en estos lugares y en base a eso determinaban y decían, ahora sí ya empezó el mes de Aviv, ¿ya? Entonces, así, se basaban en esos lugares y en esas señales para determinar un mes. Antes, pues, ¿qué celular había? No había calendario de Google, no había cómo bajarse una aplicación de la tienda y consultar en qué mes estábamos. Literalmente, se regían por lo que Dios les mandaba. Como decía en Génesis 1, para señales, para citas están las lumbreras. Y en base a lo que observaban, se regían y establecían los meses. Listo. Ahora, respecto a los inicios de año, ¿se acuerdan que hablábamos de Éxodo 12:2, que habla de Aviv como la cabeza de los meses? ¿Sí? Y hablábamos que para cómputo de los años, no era el inicio del año, ¿sí? Por ejemplo, en Levítico 25:9, da inicio el año 50 del jubileo. ¿Se acuerdan que alguna vez lo estudiamos al jubileo? El año 50 empieza en el mes séptimo, no empieza en el mes primero, no empieza en Aviv. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos cómputos. El cómputo civil, en el cual, por ejemplo, se lo tenía en cuenta para iniciar el jubileo en Yom Kippurim, y también el cómputo de las citas de Dios, que está en Éxodo 12:2. Entonces, hay 2 inicios de año de acuerdo a la Biblia, 4 de acuerdo al judaísmo. Eh, de acuerdo a la Biblia tenemos estos dos que les menciono, el civil y el que es para las citas.
De acuerdo al judaísmo se añaden dos más, que es el de los árboles y el del ganado. ¿A dónde quiero llegar? Lo mismo que lo anterior. Si alguien les dice que pues, el inicio del año no es en Aviv, no es un hereje, ni está sobrepasándose la autoridad de Dios, ni está contradiciendo la Biblia, ni nada por el estilo, porque la Torah mismo da testimonio de que en el séptimo mes llamado Etanim o Tishrei se tomaba en cuenta para iniciar el jubileo. Ahora, en Éxodo 12:2 hablábamos de lo que es la diferencia entre cabeza de meses y cabeza de año, porque en Éxodo 12:2 aparece la expresión, este mes le será cabeza de meses. Ahora, para referirse al mes de Tanim, en Ezequiel 41, dice en la cabeza del año. Entonces, eh, no por decir la una postura o la otra, estoy ofendiendo a Dios, ni soy más ignorante. Hay que tener en cuenta los aspectos de la escritura. ¿Sí? Y repito, con lo uno no es que le estoy diciendo a Dios pagano, ni que yo mismo me estoy declarando pagano. Es el testimonio de la escritura. Y es lo que está escrito y no le hace a nadie más ni menos. Ahora, ¿qué si le hace a alguien menos celebrar Año Nuevo en vez de celebrar Yom Teruah, por ejemplo, que es lo que hacen los judíos? Y eso sí está mal, dar prevalencia a una cuestión humana que sobre las citas de Dios. Entonces, de acuerdo al ordenamiento de las citas de Dios, el mes séptimo, pues se confiere el nombre de mes séptimo. De acuerdo al cómputo civil, el mes séptimo pasa a ser el mes primero, ¿ya? Y eso, repito, no está mal. Son diferentes cómputos y no cambia en nada eh, la santidad de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, otra pequeña reflexión. Ahora sí, ya teniendo este contexto de cómo se contaban los días, cómo iban los meses, qué pasaba con la luna, cómo solucionaron ese desfase, que los sabios antiguos se fijaban en las señales del cielo, de la cosecha y en lugares para establecer los días, ¿qué pasó con los calendarios? ¿Por qué hay dos? Bueno, esto sucedió en el siglo primero, allá en tiempos de los apóstoles, un poco después eh, de la muerte de Jesús y antes de la caída del templo. El primer punto, sin dispersión global. ¿Por qué digo sin dispersión global? Pues el resto de tribus que estaban aledañas, aparte de las 10 que se habían perdido, pues no estaban dispersas al otro lado del mundo como hoy en día. Estaban cerca. ¿Y esto qué significaba que estén cerca? ¿Quién se encargaba de esta visualización de las señales? El Sanedrín. Entonces, ¿qué hacía ellos? Verificaba que esté la espiga, los primeros frutos, las estaciones, conversaban y decían, ok, ha empezado el mes de Aviv, por ejemplo, y enviaban emisarios al resto de comunidades dispersas. Entonces, el manejo del calendario basado en la observación de las señales era manejable. Podían enviar a caballos a contar el testimonio de que ha iniciado el nuevo mes. Me invento a unos 30 kilómetros y listo, se solucionaba. Pero después de la destrucción del templo y con la prohibición de Roma de que se instaure otro Sanedrín, se puso en peligro la unidad del pueblo judío. ¿Y por qué digo el pueblo judío? Porque en esa época eran los únicos que quedaban visibles, con las demás tribus que hayan estado alrededor o no. ¿Y por qué se puso en peligro la unidad del pueblo? Porque ya no había quien constate las señales en Israel, ya no había cómo avisar porque las distancias de la dispersión se hicieron aún más grandes. Entonces, ahora de lo que me invento, repito, eran 30 kilómetros a caballo, se hicieron 100 y eso, hasta que llegue el emisario, ya se producía otro desfase. Entonces, se produjo una pequeña crisis en cuanto al conteo de las fechas, ¿sí? Se desestabilizó en una manera significativa la manera de llevar el calendario que había antes, ¿sí? Basado en la observación de las señales. Listo. ¿Qué pasó? Con Gilel II, un señor de la escuela rabínica, un rabino,
en el 359 después de Cristo, imagínense, más o menos 250 años después de la destrucción del templo, introduce un calendario basado en el cálculo astronómico, ya no en lo que aparezca en el cielo o en lo que aparezca en la cosecha, sino un calendario basado en cálculos y en la matemática y en las estrellas, con el fin de facilitar la unidad del pueblo en cuanto a fechas, con el fin de que tanto en Israel como aquí en Ecuador se lleve de alguna manera una unidad. Y este es el calendario conocido como calendario rabínico y el que tenemos comúnmente. Por 400 años aproximadamente se usó esto sin problemas, sin pormenor. Ahora, lo que no consideraba Hillel, desde luego por las limitaciones de la época, y sobre todo porque el resto del mundo no estaba descubierto, es decir, por ejemplo, no se tenía conocimiento de Ecuador en el 359 después de Cristo, no se contempló, por ejemplo, que aquí solo hay dos estaciones. No se contempló el desfase de la zona horaria y cómo las estaciones varían en un hemisferio y en otro. Entonces, esas cosas se pasaron por alto en aquel momento. Sin embargo, fue una buena solución. Ahora, ¿qué pasó 400 años después? Aparece un personaje conocido como Anán ben David, hijo de David, en el siglo VIII. ¿Y qué hace este señor? Empieza a desencadenar algunas protestas en contra del rabinismo y entre ellas contra el calendario establecido por Gilel II, argumentando que, como tienen en pantalla, no siempre el inicio de mes propuesto por este calendario coincidía con la aparición de la luna o con el Aviv. ¿A qué me refiero con el Aviv? Con la espiga verde. Es decir, que si el calendario de Gilel decía que hoy era inicio de mes y usted alzaba la vista al cielo y no veía ninguna luna, decía, ¿qué está pasando? Estoy celebrando otra fecha. O, por ejemplo, el calendario de Gilel decía que aquí es 1 de Aviv, iba al campo y no estaba todavía la espiga. Entonces, de eso se percató este señor Anán ben David en el siglo VIII y dice, esto no puede ser así, hay que hacer correcciones a este calendario. ¿Qué pasó, sin embargo? Por supuesto, esta una de muchas. El rabinismo le consideró como hereje, le excomulgó, por supuesto, y silencio. Ahora, ¿en qué desencadenó esta acción? En que este señor Anán ben David dio origen al movimiento conocido, movimiento judío o partido judío como los caraítas. ¿Qué hicieron ellos? Conscientes de este error involuntario sin mala, ¿cómo es esta? Sin una Mala motivación mala fe. de Hillel. Gracias, gracias Silvita, sin mala fe. eh, Toman esto del calendario rabínico, por ejemplo, toman la añadidura del 13º mes, pero regresan a Israel con el pasar del tiempo y aumentan la precisión del mismo, basándose nuevamente en la observación, en lo que dijo Dios en Génesis 1 y en lo que los rabinos mismos establecieron en el Talmud, porque con este calendario ellos mismos se contradijeron. ¿Ya? Entonces los caraítas vuelven y establecen e introducen el calendario caraíta. Entonces ahí aparecen ya los dos calendarios que marcan el camino de las fechas de Dios, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál de los dos? Porque ambos guardan lógica. Ambos guardan lógica. ¿Cuál de los dos? Y pues aquí vamos a comentar por qué el calendario caraíta. Por el sentido y por el hecho de que retorna al inicio, tomando como referencia lo que sucede en Israel y mejorándolo como avance del tiempo. ¿Por qué es importante tomar como referencia lo que sucede en Israel? Recordemos que antes era mandamiento subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. ¿Sí? Es decir, todo se alineaba a la fecha de Jerusalén. Ahora, por supuesto que ya no tenemos que subir a Jerusalén, pero no vamos a estar creando el 14 de Aviv ecuatoriano, por ejemplo, sino que por supuesto tenemos que eh, ajustarnos a lo que sucede allá en Israel, si lo consideramos como referencia, por supuesto.
Si no, pues nada, ¿qué les voy a decir? Pero, ¿por qué hemos tomado el calendario caraíta? En primer lugar, por esto. Y en segundo, y más importante, porque, pues bueno, en el primer punto podemos estar en lo que dice Romanos 14. Uno dice que es un día, uno dice que es el otro día, pero ¿cuál es el punto definitorio? Es que este calendario tome en cuenta el testimonio del Mesías, lo que no hace el calendario rabínico. ¿De qué manera? Y ahora, aclarar antes de seguir, que el hecho de apoyarse en el calendario caraíta no significa que ahora somos caraítas, no significa que ahora apoyamos todos los postulados de los caraítas, en ningún sentido. Pero como el Señor Jesús, cuando vino acá y hablaba, por ejemplo, con un saduceo y respondía verdad, les decía, has dicho bien. Luego hablaba con un fariseo, le respondía verdad, le decía, has dicho bien. ¿Por qué es esto? Porque la verdad no está inscrita en ningún partido. Y el hecho de que alguien diga la verdad no quiere decir que nos afiliemos a él directamente, porque nuestra identidad está con el Mesías. Ahora, si fuera esto, este calendario, se llama el calendario católico, y contemplar esto, pues habría que aceptarlo porque está apegado a la escritura y no quiere decir que vamos a adorar imágenes. Pongo el ejemplo. Lo mismo pasa aquí con el calendario caraíta. Hay que admitir eh, que bíblicamente han hecho lo correcto, no siendo así con el calendario rabínico. Ahora, retomando el segundo punto, decimos que este calendario toma en cuenta el testimonio del Mesías y es el punto definitorio sobre el cual no cabe ninguna interpretación. ¿Por qué? ¿Dónde es lo principal? En Levítico 23, respecto al Omer Reshit o a la fiesta de las primicias, dice lo siguiente. Levítico 23, versículo 11. Versículo 10, vamos para tomar contexto. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cieguen su mies, traerán al sacerdote un Omer Reshit o una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo. Ojo con esa frase, la mecerá. Vamos a saltar hasta el versículo 15. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Ahora, ¿dónde nace todo el conflicto? En esa frase, el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Los fariseos y posteriormente el calendario rabínico entendió que ese día de reposo se refiere al Shabbat de panes sin levadura, ¿sí? Pero todos los demás grupos creyentes de la época, saduceos, esenios, posteriormente los caraítas, entendían que se refería al Shabbat semanal, ¿ok? La Torá no especifica qué día de reposo y digamos que lo deja de cierto modo ambiguo y pues se crean estas dos raíces. O es después del 14 de Aviv, perdón, es después del 15 de Aviv o después del Shabbat semanal. ¿Por qué digo después del 15 de Aviv? Porque el primer día de panes sin levadura es Shabbat. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál Shabbat? Si es que no fuéramos creyentes en el Mesías, eh, aquí solo lo único que se diferenciaría de otra congregación sería la opinión que tenga cada uno. Sin embargo, eh, gracias a su muerte podemos hoy entender cuál es. Aquí tenemos en resumen, doy lectura. Los fariseos sostenían que se refería al Shabbat de la fiesta, postura que se mantiene hasta día de hoy en la mayoría de los calendarios. Esto hace que indistintamente del año, el 16 de Aviv, es decir, no importa qué año sea, siempre el 16 de Aviv se va a conmemorar el Omer Rishit. ¿Y esto qué significa? Que todos los años, el 6 de Sivan va a ser Shavuot, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En palabras más sencillas aún, que el Omer Reshit y Shavuot ya tienen una fecha establecida, contrario a lo que dice la Torá, porque la Torá no ofrece ninguna fecha para estas dos citas. Sin embargo, de acuerdo al calendario rabínico, pues ahí está fijado.
Ahora, ¿qué dicen de los esenios y los saduceos con el calendario caraíta? Todos los demás grupos entendían que el texto se refería al Shabbat semanal. Esto recorre la cuenta del Omer y por ende la de Shavuot, por ende la fecha de Shavuot cada año. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Yeshua? ¿Qué dice nuestro Mesías? Al resucitar después de los 3 días y 3 noches, aclara quién estaba interpretando correctamente el texto. ¿Y quién sería? Aquí va la clave. En Juan 20:17, Jesús le dijo después de haber resucitado en día de reposo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Esto sucedió en el primer día de la semana, después del Shabbat semanal. Es decir, que el Señor Yeshua, después de resucitado, le pidió a María Magdalena que no le toque porque debía presentarse como Omer Reshit. Y allá Pablo en Primera de Corintios se refiere a nuestro Mesías como primicia de los que resucitaron, lo primero de lo primero, ¿sí? Y esto no sucedió al día siguiente del Shabbat de la fiesta. ¿Por qué? Vamos a ubicarnos en el mapa. Hice esta pequeña línea de tiempo que espero sea muy entendible. De acuerdo a Mateo 27, versículo 46, y como leímos, el Señor Jesús muere entre la hora sexta y la hora novena, es decir, entre las 12 y las 3 de la tarde. En el 14 de Aviv, entre las 2 tardes, como manda la ley, para sacrificar al cordero. Esa noche dice que se apresuraron a enterrarle porque ya empezaba el Shabbat de la fiesta, es decir, el primer día de panes sin levadura. ¿Ya? Entonces, vamos a contar las 3 noches. A jueves, 12 de la noche, una noche. Viernes 12 de la noche, 2 noches. Sábado 12 de la noche, 3 noches. Faltan los 3 días. De miércoles estamos, por supuesto, basándonos en el testimonio del Evangelio para asegurar que el Señor murió un miércoles y no un viernes, porque no dan los días. Entonces, ahora, para contar los días. A jueves 3 de la tarde, un día. A viernes 3 de la tarde, 2 días. Sábado 3 de la tarde, 3 días. Y se cumplen los 3 días y las 3 noches. ¿Ya? Si es que el Omer Reshit o los primeros frutos fueran como sostiene el calendario rabínico, el Señor Jesús hubiera estado muerto un día y una noche, si es que esa fuera la postura correcta. Pero, ¿qué estableció él con su testimonio? Que el Omer Reshit era después del Shabbat semanal y no después del Shabbat de la fiesta, indistintamente, ¿ya? Entonces el domingo muy temprano en la mañana le va a ver María Magdalena y pues sucede lo que ya leímos. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, está claro, el día que sigue al día de reposo se está refiriendo al día de reposo del Shabbat semanal y no al Shabbat de la fiesta. Ahora, hoy en día, ¿cuándo es el Omer Reshit? Si es que el domingo al atardecer es el primer día de panes sin levadura, es decir, al domingo a las 6 de la tarde y ese día estamos haciendo la cena, el lunes al atardecer empieza el segundo, el martes lo propio, el miércoles igual, el jueves, el viernes que empieza nuestro Shabbat sería el sexto día de panes sin levadura, al finalizar el Shabbat sería el último día de panes y por ende el día de las primicias y por ende inicia el conteo del Omer. ¿Por qué es importante esto? Porque si la Torá quisiera haberle dado alguna fecha específica a Shavuot y al Omer Reshit, como sugiere el calendario rabínico, lo hubiera hecho sin problema, como lo hizo con Pesach, como lo hizo con Sukkot, como lo hizo con Yom Kippurim, como lo hizo con Yom Teruah, a las cuales dio días específicos. El primero del séptimo mes, al 10 del séptimo mes, al 15 del séptimo mes, al 14 del primer mes, pero no, el Omer Reshit y a Shavuot les dejó sueltos porque tenían que ajustarse a la muerte del Mesías. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual hemos tomado la decisión de cambiarnos de calendario. No solamente por la precisión que éste tiene respecto a las fechas, sino porque respeta el testimonio del Mesías.
Si es que nos valiéramos del calendario rabínico para celebrar Shavuot y el Omer Reshit, con todo el derecho nos podrían decir que estamos judaizando, con todo el derecho, porque estamos pasando por alto el testimonio de Su Majestad el Mesías. En vista de eso, hicimos el cambio. Y con eso terminamos el estudio de hoy. Shabbat Shalom. Falta un día para el 14 de Aviv, para Pesach y el memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con eso terminamos el estudio de hoy. Vamos a dar paso a las preguntas si las hubiere. Los hermanos en Facebook, muchas gracias por su compañía, su conexión. No se pierdan de los estudios a lo largo del día. Las preguntas de igual manera pueden ponerlas en el chat o personalmente o en los comentarios, si es que hubiere. Si no, pues enhorabuena. Shabbat Shalom con todos.